Una mujer ciega escuchó susurros entre su marido y su hijo. Al día siguiente, quedó completamente aterrorizada al despertarse desorientada en el borde de una carretera. Sandra estaba sentada en la sala de estar, absorta en sus pensamientos, cuando empezó a oír susurros provenientes de la cocina. Frunció el ceño, intentando concentrarse en la conversación de Pablo y Sam, que parecía extrañamente urgente. Hacía meses que su marido se había vuelto un hombre irreconocible, apenas podía conversar con él. Sin embargo, nada preparó a Sandra para lo que escuchó decir a su esposo. «Necesitamos deshacernos de ella», dijo Pablo en un tono que hizo que el corazón de Sandra se detuviera por un segundo. «Ella da mucho trabajo. Además, esta es la única manera en que podré hacer lo que quiero», dijo Pablo, casi en un susurro. Sandra sintió que su corazón se aceleraba y luego se rompía al seguir escuchando la conversación. «No podemos hacer eso, papá», dijo Sam casi llorando. Sandra, con la respiración pesada, ajustó la posición en la silla, intentando captar más detalles. «Tal vez estén hablando de otro asunto. No deben estar hablando de mí», ponderó. Sin embargo, su mente corría a mil, tratando de entender qué podrían estar planeando su marido y su hijo. «Pero, papá, ¿no crees que estás yendo demasiado lejos?», preguntó Sam con la voz cargada de miedo e incertidumbre. «Quien tomará esta decisión seré yo», respondió Pablo fríamente. Sintiendo una ola de pánico creciendo dentro de sí, Sandra trató de procesar lo que estaba oyendo. ¿Estaban planeando deshacerse de alguien? ¿Sería de ella? ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho para merecer tal traición? Quería confrontarlos de inmediato, pero algo la detuvo. «Necesito descubrir más antes de actuar. Tal vez estén hablando de otra cosa», pensó, luchando por mantener la calma. «No puedo juzgar a mi familia de esta manera. Ellos siempre han cuidado de mí», se dijo a sí misma. Sandra se levantó despacio, los movimientos precisos, fruto de años de adaptación a su ceguera. Cada paso que daba hacia la cocina, golpeando con el bastón de aluminio en el suelo para moverse con eficiencia, era un ejercicio de control sobre el miedo que la dominaba. ¿Qué estarán planeando? Su mente no podía dejar de repetir esta pregunta. Cuando llegó a la entrada de la cocina, se detuvo para escuchar mejor. Los susurros se hicieron más altos y de repente se callaron. «Ella se está moviendo», dijo Pablo al escuchar el sonido del bastón de Sandra golpeando el piso. Y Sandra oyó pasos acercándose. Rápidamente se apartó, volviendo a la sala de estar y sentándose como si nada hubiera pasado. «No puedo dejar que sepan que escuché todo esto», pensó, tratando de controlar su respiración acelerada. Pablo fue el primero en hablar con la mujer que entró en la sala. «Sandra, ¿todo bien por aquí?», preguntó con la voz cargada de un tono de preocupación. «Sí, solo estaba descansando un poco», respondió ella, intentando sonar lo más natural posible. «Sospechará él de algo», pensó, intentando interpretar cualquier cambio en su comportamiento. «Necesito ser fuerte, necesito descubrir qué está pasando», pensó ella. Poco después, Sam sollozó, dejando a Sandra aún más desconfiada. «Vamos a salir un poco, Sam», dijo Pablo, y Sandra escuchó a los dos salir, dejándola sola con sus pensamientos. «Necesito investigar esto mientras están fuera», decidió, con la determinación creciendo dentro de sí. «Tal vez haya algo en el sótano que pueda darme la respuesta que necesito», pensó, recordando que su marido pasaba cada vez más tiempo en ese lugar de lo normal. La curiosidad mezclada con el miedo la impulsó a investigar. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada», pensó, levantándose y caminando cuidadosamente hacia el sótano. Sandra bajó las escaleras del sótano con cautela. Cada escalón que tocaba parecía amplificar el sonido de su corazón latiendo. Cuando finalmente llegó al sótano, tanteó las paredes buscando alguna pista de lo que estaba pasando. Se acercó a una vieja estantería que estaba allí desde hacía años. Detrás de ella encontró una caja que nunca había notado antes. La caja estaba cerrada con llave y parecía contener algo importante. «¿Qué estará escondiendo Pablo aquí?», pensó, con la mente hirviendo de preguntas. «¿Por qué escondería algo de mí?». Sin poder abrir la caja, sabía que necesitaba una llave. Sandra recordó que Pablo solía esconder llaves detrás de un cuadro en la sala. Él siempre pensó que nadie lo notaría, pero ella podía oír el tintineo de las llaves cerca del cuadro colgado en la pared. Su audición era impecable,
así que Sandra sabía que podía encontrar algo allí. Solo puede estar ahí. Si Pablo me está ocultando algo, necesito descubrirlo cuanto antes, especialmente si está planeando algo contra mí, decidió sintiendo una nueva ola de determinación. Volvió con cuidado por las escaleras, cada paso más firme, decidida a descubrir qué estaba pasando. De vuelta en la sala, Sandra fue directamente al cuadro. Levantó el marco y, como esperaba, encontró una pequeña llave escondida allí. «Aquí está», pensó, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. «Ahora necesito descubrir qué hay en esa caja», se dijo a sí misma. De vuelta en el sótano, Sandra usó la llave para abrir la caja. Sus dedos tocaron objetos que no podía identificar de inmediato. Había un teléfono celular. Sandra podía sentir que era un modelo diferente del que Pablo tenía, así que estaba segura de que él estaba escondiendo algo. «¿Por qué tendría Pablo todo esto escondido aquí?», se preguntó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Inmediatamente, activó la función de Talkback y comenzó a escuchar todo lo que había allí. Pero no había nada que explicara lo que Pablo le había dicho a su hijo. Decidida a encontrar respuestas, Sandra guardó el teléfono, la caja y la llave en su lugar, dispuesta a fingir que no sabía nada hasta conseguir más información sobre lo que estaba pasando. «Necesito ser fuerte. Tal vez esto sea solo un malentendido. Mi marido no me traicionaría de esta manera», pensó mientras se acostaba a dormir. Sandra se despertó con un sobresalto y se dio cuenta de que estaba en el coche, sentada en el asiento trasero. Se sentía desorientada y confundida al despertar. No recordaba haber entrado en el vehículo. En realidad, su último recuerdo era haberse acostado la noche anterior con la mente llena de problemas. «¿Pablo? ¿Sam? ¿Qué está pasando?», preguntó la voz temblorosa de miedo. El silencio fue la única respuesta que recibió. Intentó recordar lo que había sucedido, pero su mente estaba nublada. «¿A dónde vamos?», insistió, con la sensación de pavor creciendo dentro de sí. Pablo continuó conduciendo sin responder mientras Sam lloraba suavemente en el asiento delantero. «Papá, por favor, no hagas esto. No podemos dejarla así. Déjame quedarme con ella. Yo puedo quedarme y ayudarla», imploró Sam, su voz llena de desesperación. «Cállate, Sam, no entiendes. Eres demasiado joven y no puedes ayudar a nadie», respondió Pablo fríamente. Sandra sintió un dolor profundo al notar la desesperación de su hijo. El coche finalmente se detuvo en una carretera desierta. Pablo salió y abrió la puerta trasera, sacando a Sandra con fuerza. «No puedes hacer esto, Pablo, por favor, no me dejes aquí», suplicó Sandra, las lágrimas corriendo por su rostro. «Es por tu propio bien, Sandra. Nos vas a estorbar. No puedo seguir cuidándote, das demasiado trabajo y yo tengo mucho que hacer. Eres una carga», respondió Pablo, empujándola lejos del coche. «No, por favor, Pablo, no hagas esto. No me dejes aquí, no me dejes lejos de mi hijo», gritó ella, sintiéndose completamente impotente. Sam salió del coche y corrió hacia su madre, abrazándola. «Papá, no hagas esto, ella es mi madre, la necesito, haré lo que quieras», imploró él sollozando. Pablo empujó a Sam de vuelta al coche con una fuerza que hizo estremecer a Sandra. «Entra al coche, Sam, si no me obedeces será peor para ti y para ella, vamos, entra ahora», dijo Pablo impaciente. «No, no voy a dejarla», gritó Sam, pero Pablo lo empujó hacia adentro y cerró la puerta. «Adiós, Sandra», dijo Pablo fríamente antes de entrar en el coche y marcharse, dejando a Sandra sola. Sentada en el borde de la carretera, Sandra sintió una ola de desesperación inundarla. Estaba sola, sin dinero, sin recursos y sin saber dónde estaba. «¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo vivir lejos de mi hijo», pensó, tratando de contener las lágrimas. Sabía que necesitaba encontrar ayuda, pero no sabía a dónde ir. «Necesito encontrar una forma de volver a casa, no puedo rendirme, mi hijo me necesita ahora», se dijo a sí misma, levantándose con dificultad. El calor del asfalto bajo sus pies era lo único que parecía real en ese momento. Empezó a caminar por la carretera, los pasos inciertos, guiada solo por la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Pablo la había abandonado allí, sin su bastón de aluminio. Escuchaba los coches pasando a su alrededor, en pánico, sin saber por dónde caminar, con miedo de estar demasiado cerca de la carretera y ser atropellada. El único sentido que la guiaba era la audición,
pero eso no era suficiente si había agujeros o piedras en el camino. ¿Será que alguien me encontrará aquí? ¿Será que alguien me ayudará?, pensó, tratando de mantener viva la esperanza. El sonido de los coches alrededor era opresivo, y cada ruido parecía amplificado por su vulnerabilidad. No puedo rendirme. Tengo que encontrar una manera de volver a casa, repitió, usando esas palabras como un mantra para seguir caminando. De repente, oyó el sonido de un coche acercándose rápidamente. Se giró en dirección al sonido, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. ¿Será que Pablo está volviendo o alguien que pueda ayudarme?, pensó, deteniéndose para esperar a que el coche se acercara más. El sonido del motor se hizo más fuerte y Sandra sintió su corazón latir aceleradamente. Por favor, que sea alguien que pueda ayudarme, rezó en silencio, preparándose para saludar y pedir ayuda. El coche pasó junto a Sandra sin siquiera reducir la velocidad. Ella saludó desesperadamente, pero fue ignorada. No puedo creer que me dejaron aquí, pensó, sintiendo una nueva ola de desesperación. Continuó caminando, el calor del día haciendo que la jornada fuera aún más difícil. Necesito encontrar ayuda, no puedo rendirme ahora, se repetía a sí misma tratando de mantener la determinación. Algún tiempo después escuchó el sonido de otro coche acercándose. Se giró de nuevo y saludó, esta vez con más fuerza. El coche desaceleró y se detuvo a su lado. «¿Me puede dar un aventón? Me he perdido y necesito volver a casa», pidió Sandra, con la voz temblorosa de esperanza. El conductor bajó la ventana, pero permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. «Lo siento, no puedo ayudar», dijo antes de acelerar y marcharse, dejando a Sandra aún más desolada. «¿Por qué nadie me ayuda? ¿Cómo voy a volver a casa sin saber en qué dirección ir?», pensó, sintiéndose invisible. El día fue pasando y Sandra continuó caminando, pidiendo ayuda a cualquier coche que pasara. Pero temía que estuviera yendo en la dirección equivocada, sin saber cómo regresar. Todos la ignoraron. ¿Por qué las personas son tan crueles? No hay ninguna alma benevolente que me ayude a volver, pensó con el dolor del rechazo cada vez más fuerte. Su boca estaba seca y sentía el cuerpo debilitarse a cada paso. Necesito agua, comida, algo, pensó, pero nadie paraba para ayudarla. ¿Cómo pueden ignorar a alguien que necesita tanto?, se cuestionó, sintiéndose más sola que nunca. Llegó la noche y Sandra estaba exhausta, con hambre y sed. Se sentó en el borde de la carretera sin saber qué hacer. Hace mucho frío, ya debe haber anochecido. Necesito encontrar un lugar para dormir, ¿pero cómo?, se preguntó, intentando encontrar fuerzas para continuar. Recordó la dulce voz de su hijo, el cariño que tenía por su madre, lo que le dio una pequeña chispa de esperanza y determinación para seguir adelante. El silencio de la noche era perturbador, y cada sonido parecía resonar en el vacío. Sandra, sentada en el borde de la carretera, sentía el frío de la noche intensificarse. Sabía que necesitaba encontrar un lugar donde refugiarse, pero la oscuridad y su ceguera hacían todo aún más desafiante. Necesito encontrar algún lugar seguro. Puede ser demasiado peligroso quedarme aquí sola y desprotegida por la noche, pensó, levantándose con dificultad. Cada paso era incierto. El miedo de tropezar o caer la acompañaba a cada momento. ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Cómo voy a protegerme del frío? ¿Habrá alguna cabaña o lugar que pueda usar como refugio?, se preguntaba, mientras tanteaba a lo largo del camino, esperando encontrar algo que pudiera servir como un lugar para calentarse y pasar la noche. Oyó el sonido distante de agua corriendo y decidió seguir en esa dirección. Tal vez haya un puente o algo donde pueda refugiarme, pensó, tratando de mantener viva la esperanza. Cada paso que daba era guiado por el sonido, y cada ruido en la noche la hacía estremecerse. ¿Y si hay más personas viviendo debajo del puente, cómo sabré si son confiables? ¿Estaré cerca de alguna ciudad grande? ¿Debería seguir caminando?, se preguntaba, llena de preocupación y miedo. Después de caminar por un tiempo que pareció una eternidad, Sandra encontró un pequeño puente. El espacio debajo de él parecía ser su única opción. Se arrodilló tanteando el suelo para asegurarse de que fuera seguro. Al menos aquí estoy protegida del viento, pensó sintiendo un ligero alivio. Solo necesito aguantar hasta que amanezca. Se acostó en el suelo duro, abrazándose para intentar mantener el calor.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en Sam. «Espero que él esté bien, necesito volver con él», susurró antes de finalmente quedarse dormida por el cansancio. Al despertar, Sandra se dio cuenta de que la noche estaba aún más fría. Sentía el cuerpo rígido y dolorido por el suelo duro. «Necesito encontrar algo para comer y beber», pensó, mientras tanteaba alrededor con la esperanza de encontrar un árbol frutal. «¿Será que alguien pasará por aquí?», se preguntaba, intentando mantenerse optimista. El hambre y la sed comenzaban a apoderarse de ella y cada movimiento parecía drenarla aún más. «No puedo rendirme ahora, tengo que mantener el pensamiento positivo, de lo contrario no tendré fuerzas para seguir», repetía para sí misma. Decidió levantarse y continuar caminando con la esperanza de encontrar alguna ayuda. «No puedo quedarme aquí durmiendo. Tengo que andar, además el ejercicio de caminar puede ayudarme a ahuyentar el frío», dijo tratando de animarse. El camino era incierto y peligroso, pero sabía que no podía quedarse allí esperando un milagro. «Tal vez encuentre a alguien que pueda ayudarme, aún hay personas buenas, solo necesito encontrarlas», pensó, con la determinación creciendo dentro de sí. Mientras caminaba, escuchaba los sonidos de los coches pasando a lo lejos. «¿Será que nadie se da cuenta de lo mucho que estoy sufriendo? ¿Cómo pueden ignorar a una persona ciega en la carretera? Hasta mi marido fue capaz de abandonarme aquí, ¿cómo puedo esperar una gentileza de otras personas?», se preguntaba, sintiendo que el dolor del rechazo y el abandono era casi insoportable. «Tal vez nadie me ayude porque no valgo el esfuerzo. No soy importante para nadie», pensaba sin poder alejar los pensamientos oscuros esta vez. La noche parecía interminable y Sandra continuaba vagando, buscando algún signo de esperanza. Cada sonido en la oscuridad era una amenaza potencial, pero no tenía otra opción que seguir adelante. El hambre y la sed eran abrumadoras, pero la necesidad de sobrevivir era aún mayor. «Voy a encontrar una manera de salir de esto. Tengo que volver con mi hijo y retomar el control de mi vida. Nunca más dependeré de nadie para que me cuide», se prometió a sí misma. De repente, Sandra oyó un ruido ensordecedor de un coche cercano. El sonido era diferente de los otros, más amenazante. «¿Qué fue eso?», pensó, sintiendo un nuevo tipo de miedo. Luego escuchó un sonido de colisión, tan cercano que pudo sentir la vibración en el suelo. «¿Será que alguien se ha lastimado? Estoy en peligro». «¿Fue un accidente grave?», se preguntó intentando medir el ruido de la colisión y localizar el origen del sonido. Sabía que tenía que verificar, aunque no sabía cómo podría ayudar. «Espero que no sea nada muy grave, pero tengo que ayudar», pensó mientras comenzaba a caminar en dirección al ruido. La adrenalina se apoderaba de su cuerpo, intentaba ser lo más rápida posible para conseguir ayudar, en caso de que hubiera alguien herido, hasta que escuchó un grito. Sandra comenzó a caminar hacia el sonido de la colisión, guiada por el ruido metálico y los gemidos que ahora podía oír claramente. «Espero que nadie esté gravemente herido, solo sé lo básico de primeros auxilios», pensó mientras se acercaba cuidadosamente. La oscuridad y su ceguera hacían cada paso más difícil y peligroso, pero sabía que no podía ignorar a alguien que pudiera estar en apuros. Al acercarse, el olor a gasolina y goma quemada llenó el aire. Sandra sintió el suelo vibrar bajo sus pies, lo que aumentó aún más su preocupación. «¿Será que puedo encontrar un teléfono en el coche para llamar a emergencias?», se preguntó, tanteando a su alrededor para orientarse. Los gemidos se hicieron más fuertes, indicando que la persona herida estaba cerca. «¿Dónde estás? ¿Puedes oírme? Presta atención al sonido de mi voz y no te duermas», le indicó, tratando de ayudar mientras se acercaba a la víctima por el sonido. «Estoy aquí para ayudarte, necesito que sigas haciendo sonidos porque no puedo ver», explicó, escuchando el sonido de una mano golpeando una superficie. Guiándose por el sonido, Sandra encontró a la persona herida. Era un hombre, lo pudo reconocer por el sonido jadeante que emitía. Parecía estar en agonía por el dolor del accidente. «¿Estás bien? ¿Dónde te duele?», preguntó con la voz llena de preocupación. El hombre murmuró algo inaudible y Sandra se arrodilló a su lado tratando de evaluar la gravedad de la situación. «Por favor, mantén la calma. Haré lo que pueda para ayudarte», dijo, tratando de confortarlo. Sabía que el tiempo era crucial y que necesitaba actuar rápidamente. Sandra comenzó a usar su conocimiento de primeros auxilios.
algo que había aprendido años atrás, pero nunca pensó que necesitaría usar en una situación como esta. Necesito mantener la calma para ser útil, pensó, mientras aplicaba presión en una herida que parecía sangrar mucho. Vas a estar bien, dijo, tratando de transmitir seguridad. El hombre murmuró algo, pero luego quedó en silencio. Quédate conmigo. Necesitas mantenerte consciente, dijo, con urgencia en su voz. No puedo dejarte así, voy a conseguir ayuda, prometió, sintiéndose impotente pero determinada. Alguien tiene que pasar por aquí, pensó, desesperada por asistencia. El hombre apretó la mano de Sandra, sus ojos llenos de dolor y desesperación. No me dejes, pidió, con la voz casi en un susurro. No te dejaré, lo prometo, respondió Sandra, con la voz firme a pesar del miedo que sentía. Sabía que necesitaba hacer más, pero estaba limitada por su propia condición y por el aislamiento del lugar. «Por favor, que alguien nos ayude», gritó, esperando que alguien la escuchara. Sandra comenzó a palpar los bolsillos del hombre mientras sostenía la herida, hasta que encontró un teléfono celular. Le tomó un tiempo poder marcar los números de la ambulancia, ya que el teléfono no estaba adaptado para una persona con discapacidad, pero ella ya había memorizado la ubicación de las teclas en la mayoría de los teléfonos y lo intentó varias veces, hasta que finalmente logró hacer la llamada. Intentó pedir ayuda al hombre para decir la dirección del lugar. Tardó unos segundos, hasta que él dijo el nombre de la calle. Sin embargo, Sandra no reconoció el nombre. Su marido la había dejado en un lugar muy distante de su casa, probablemente lo suficientemente lejos para que no pudiera regresar, constató ella, con amargura y dolor. Sandra apartó los pensamientos y continuó presionando la herida del hombre, usando su oído para verificar los latidos del corazón del conductor, mientras hablaba con él para mantenerlo despierto. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos saltaron del vehículo y corrieron hacia Sandra y el hombre herido. «Gracias por llegar tan rápido. Escuché el accidente y vine a ayudar. Presioné la herida, pero está sangrando mucho», dijo Sandra, aliviada de tener a alguien allí para ayudar al hombre. «Necesitamos llevarlo al hospital lo más rápido posible. El accidente fue grave», informó a los paramédicos, tratando de no dejar que su voz temblorosa mostrara lo asustada que estaba. «Nos ocuparemos de él, señora», dijo uno de los paramédicos, comenzando a examinar al hombre. Mientras los paramédicos trabajaban, Sandra se alejó un poco, sintiéndose impotente. «Hice lo mejor que pude, espero que sea suficiente», pensó, observando la escena a través de los sonidos y los olores a su alrededor. «Eres fuerte, vas a estar bien», se dijo a sí misma, tratando de convencerse de que había hecho lo suficiente. La lucha interna era intensa, y no podía dejar de sentir que podría haber hecho más. «Hice todo lo que podía». El hombre, aún consciente, llamó a Sandra con voz débil. «Gracias, me salvaste la vida», dijo, con voz casi inaudible pero llena de gratitud. «Solo hice lo que cualquier persona haría. Por cierto, me llamo Sandra Torres», dijo, preocupada por la salud del conductor. «Por favor, recupérate bien», dijo, mientras los paramédicos lo colocaban en la camilla. «Va a estar bien», pensó, pero no podía evitar sentir una gran responsabilidad. Antes de ser colocado en la ambulancia, el hombre sostuvo la mano de Sandra nuevamente. «Me llamo Eduardo Reyes. Prometo que te encontraré para agradecerte, Sandra», dijo, con voz llena de determinación, y pidió a uno de los paramédicos que tomara una tarjeta de su bolsillo. «Si necesitas, llámame al número que está en esta tarjeta. Muchas gracias por lo que hiciste por mí», dijo, con voz susurrada, mientras el paramédico entregaba a Sandra una tarjeta de presentación. Sandra asintió. «No te preocupes por eso ahora, solo recupérate», respondió, preocupada solo por la salud del hombre. «Lo importante es que vas a estar bien», dijo, tratando de convencerse de que había hecho lo suficiente. Solo cuando la ambulancia se alejó, Sandra recordó su propia situación. «¿Cómo voy a volver a casa? La dirección dada por Eduardo estaba demasiado lejos de mi casa. ¿Cómo voy a conseguir regresar? Necesito encontrar ayuda». El conflicto interno era abrumador y sabía que necesitaba resolver la situación lo antes posible. Sandra escuchó el sonido de la ambulancia alejándose y se sintió más perdida que nunca. Eduardo había sido llevado al hospital y ella estaba nuevamente sola en aquella carretera desierta. «¿Qué voy a hacer ahora?»,
pensó, tratando de contener las lágrimas. Se sentía exhausta, hambrienta y sin dirección. Necesito encontrar algo para comer, necesito agua o no podré soportarlo más, se dijo a sí misma, tratando de encontrar algún resquicio de fuerza. Comenzó a caminar, tanteando el suelo con los pies para evitar tropezar con piedras o agujeros. Tengo que encontrar ayuda, alguien que pueda llevarme a casa, pensó, tratando de mantener la esperanza. Cada paso era un esfuerzo, y el frío de la noche lo hacía todo aún más difícil. ¿Estará Eduardo bien? ¿Conseguirá ayuda en el hospital?, se preguntaba, preocupada por la herida del hombre. Mientras caminaba, oyó el sonido de pasos detrás de ella. ¿Quién será? ¿Habrán vuelto los paramédicos?, pensó, girando la cabeza en dirección al sonido. Espero que sea alguien dispuesto a ayudar, alguna persona buena, se dijo a sí misma, tratando de mantener la calma. Los pasos se acercaban, y Sandra sintió el corazón acelerarse. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz temblorosa. Por favor, necesito ayuda, estoy perdida, con hambre y sed. Por favor, imploró, esperando una respuesta positiva. Un hombre se acercó con la voz llena de desconfianza. ¿Qué hace aquí sola? ¿No sabe que la carretera puede ser un lugar peligroso para una mujer?, preguntó con un tono nada amigable. Luego, oyó la risa del hombre, que le provocaba escalofríos de miedo. Sandra deseó estar equivocada. Me abandonaron y estoy tratando de volver a casa. Mi hijo fue llevado y necesito volver y encontrarlo, respondió Sandra, tratando de no sonar desesperada. ¿Puede ayudarme?, preguntó con la voz llena de esperanza. El hombre guardó silencio por un momento y luego se acercó más. Veamos qué tienes ahí, dijo, comenzando a revisar sus bolsillos. Sandra sintió el pánico crecer dentro de ella. Por favor, no tengo nada de valor, dijo, tratando de alejarse. Solo estoy tratando de volver a casa, repitió con la voz temblorosa. El hombre ignoró sus protestas y continuó revisando, encontrando el collar de oro que había recibido de su difunta madre. ¿Eso es todo?, preguntó, arrancando el collar de su cuello con fuerza. Por favor, es todo lo que tengo, no tengo nada más. Me dejaron aquí, respondió Sandra, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. El hombre tomó el collar y comenzó a alejarse. Por favor, ese collar es el único recuerdo que tengo de mi madre, devuélvamelo, imploró Sandra con la voz llena de desesperación, pero el hombre continuó corriendo, con sus pasos resonando en el pavimento de la carretera. ¿Cómo pueden ser las personas tan crueles?, pensó, sintiéndose más sola que nunca. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Sandra continuó caminando, cada paso más doloroso que el anterior. No puedo rendirme, mi hijo me necesita, no puedo fallar, Sam me necesita, repetía para sí misma, usando el recuerdo de Sam para mantenerse en movimiento. El hambre y la sed eran abrumadoras, y el frío de la noche parecía penetrar en sus huesos. Tengo que sobrevivir por Sam, pensó, tratando de encontrar algún resquicio de fuerza, casi como una oración. Las horas pasaban lentamente, y Sandra encontraba pocas personas en la carretera. Cuando encontraba a alguien era ignorada o recibía insultos. Con cada rechazo sentía crecer la desesperanza. Cada paso era un esfuerzo monumental. Necesito agua, comida, algo, pensaba, pero nadie se detenía para ayudarla. Dios mío, por favor, ayúdame, Sam me necesita, no sé cómo seguir, tengo hambre y sed, por favor, rezaba, tratando de mantener su fe inquebrantable. Sin embargo, el agotamiento se apoderó de su cuerpo. Sandra sintió que las piernas le fallaban y cayó al suelo, incapaz de continuar. No puedo más, pensó, sintiendo que la sensación de vértigo la invadía mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Espero que alguien me encuentre. Fueron sus últimas palabras antes de desmayarse, vencida por el hambre y el cansancio. Sandra despertó sintiendo la aspereza de una manta delgada contra su piel. El olor a moho y la textura del tejido revelaban que estaba en algún lugar desconocido. Abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, pensó mientras tanteaba a su alrededor buscando alguna pista del lugar en el que estaba. Una voz áspera la interrumpió. «Finalmente despertaste, ¿eh?», dijo una mujer con un tono rudo. «Estabas desmayada en la calle. Te traje aquí para que no murieras de frío», dijo la mujer desconocida. Sandra intentó sentarse, aún sintiendo el cuerpo débil y dolorido. «Gracias por ayudarme»,
dijo con la voz trémula. Estaba perdida y sin fuerzas. La mujer bufó, claramente impaciente. No lo hice por bondad, solo no quería tener problemas con la policía si te encontraban muerta y veían que pasé cerca de ti sin ayudarte. No quiero problemas legales, respondió la mujer empujando un pedazo de lo que parecía ser un pan seco en las manos de Sandra. Ella sintió el estómago rugir. «Come esto y luego vete», dijo la mujer de forma brusca. Sandra tomó el pan con gratitud, aunque el tono de la mujer la lastimó profundamente. «Gracias», repitió, intentando ignorar el trato rudo. Comenzó a comer despacio, sintiendo que cada bocado aliviaba un poco el dolor del hambre. «Necesito encontrar una manera de volver a casa», pensó, aún tanteando a su alrededor para entender mejor dónde estaba. «¿Cómo llegué aquí? ¿Quién es esta mujer?», se preguntó, pero sabía que no valía la pena preguntar. La mujer continuó observándola con desdén. «Termina rápido y vete, no quiero vagabundos aquí», dijo, cruzando los brazos. Sandra sintió una lágrima escurrir por su rostro, pero mantuvo la cabeza erguida. «Me iré tan pronto como pueda», respondió, intentando esconder el dolor en su voz. «Por favor, Dios, ayúdame a encontrar un camino», pensó mientras terminaba el pan. «Necesito continuar, no puedo rendirme ahora». Después de comer, Sandra se levantó con dificultad. «Gracias de nuevo. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Sandra, intentando mantener la dignidad. La mujer solo bufó, sin darle una respuesta, claramente aliviada de verla irse. Sandra salió de la casa tanteando los muebles y volvió a la calle, sintiendo el sol caliente sobre su cabeza. «¿A dónde iré ahora?», pensó, sintiendo crecer la desesperanza. «Necesito un plan», se dijo, tratando de pensar en el próximo paso. Sandra comenzó a caminar de nuevo. Cada paso era un esfuerzo monumental. «No puedo detenerme, necesito encontrar un lugar seguro», pensó mientras seguía por la acera. Las personas pasaban junto a ella, ignorando su pedido de ayuda. «¿Cómo voy a saber a dónde ir si nadie al menos me responde?» «¿Hacia qué lado debo ir?», se preguntaba, sintiendo el peso del rechazo. «Por favor, alguien que me ayude», pensó, casi como una oración. Mientras caminaba, oyó a dos personas discutiendo en una esquina cercana. «¿Viste a la loca ciega andando por ahí?», dijo una voz cargada de desprecio. «Sí, lleva vagando por aquí varios días», respondió otra voz, igualmente desdeñosa. Sandra sintió un nudo formarse en su estómago. «Están hablando de mí, piensan que estoy loca y simplemente me ignoran», pensó, sintiéndose aún más humillada. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó, tratando de mantener la compostura. Sandra continuó caminando, tratando de ignorar los susurros y comentarios crueles de las personas a su alrededor. «¿Voy a la derecha o a la izquierda? El sol parece estar saliendo por allá, así que mi casa debe estar en esa dirección», pensó, tratando de guiarse por sus instintos, sintiéndose cada vez más desesperada. De repente un grupo de jóvenes se acercó riendo y haciendo bromas. «Mira quién está aquí, la ciega loca», dijo uno de ellos, empujando a Sandra al suelo. Ella cayó, sintiendo cómo el dolor se extendía por su cuerpo. «Por favor, déjenme en paz», imploró, pero los jóvenes solo se rieron. «No tienes a dónde ir, ¿verdad? Además de loca, no sabes a dónde ir. Eso es muy gracioso», se burló otro joven pateando la pierna de Sandra. Ella contuvo un grito de dolor, sintiéndose completamente desamparada. «¿Por qué están haciendo esto?», pensó, tratando de protegerse de los ataques. «¿Qué hice para merecer esto?», se preguntó, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Necesito salir de aquí», pensó, pero no podía encontrar fuerzas para levantarse. Mientras los jóvenes continuaban burlándose y haciéndole daño, Sandra oyó otra voz acercándose. «Déjenla en paz», gritó una mujer con una voz de una señora mayor aproximándose rápidamente. Los jóvenes dudaron por un momento, pero al ver la determinación de la señora decidieron irse. «Vaya a cuidar su vida, vieja», dijo uno de ellos, antes de alejarse riendo. La señora se arrodilló junto a Sandra, extendiendo la mano. «¿Estás bien, querida?», preguntó con la voz llena de preocupación. Sandra sintió una ola de alivio y gratitud. «Gracias por ayudarme», dijo, tomando la mano de la señora para levantarse. «Estoy tan cansada y con hambre», admitió, sintiéndose vulnerable. La señora la ayudó a levantarse y le ofreció una botella de agua. «Toma, bebe un poco», dijo la señora con una sonrisa gentil. «Te sentirás mejor».
Sandra aceptó el agua con gratitud, sintiendo que su fuerza comenzaba a regresar. «Gracias, eres muy amable», dijo emocionada. «No sé cómo voy a poder devolverte el favor». La señora puso las manos sobre los hombros de Sandra. «No te preocupes por eso ahora, necesitas recuperarte», dijo con una voz compasiva. «¿Sabes dónde estás? ¿Necesitas algo más?», preguntó la mujer. Antes de que pudiera responder, Sandra oyó la voz de alguien a lo lejos. «Vi a alguien buscando a una mujer ciega», dijo otra mujer, con tono intrigado. «Parece que está muy preocupado por ella». Sandra dejó de beber su agua, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «¿Será que alguien está buscándome? ¿Será que es Pablo?», pensó, tratando de no hacerse ilusiones. «Necesito saber más sobre esto», decidió mientras terminaba de hidratarse. La señora ayudó a Sandra a caminar hacia un pequeño refugio cercano. «Vamos, querida, necesitas descansar y comer algo decente», dijo la mujer, conduciendo a Sandra con cuidado. «Gracias, de verdad, ¿cuál es tu nombre?», preguntó Sandra, sintiendo la gratitud llenar su corazón. La señora apretó suavemente la mano de Sandra. «Me llamo Angelina. Te llevaré al refugio donde trabajo. Allí tendrás lo que necesitas», dijo Angelina con su voz dulce. Al llegar al refugio, Angelina rápidamente le proporcionó una cama y una comida a Sandra. «Aquí tienes un poco de sopa y pan fresco. Come despacio», dijo, poniendo la comida en las manos de Sandra. «Gracias, Angelina, eres muy bondadosa», dijo Sandra, emocionada por la gentileza. Comenzó a comer, sintiendo que cada cucharada restauraba un poco de su fuerza. «No puedo creer que finalmente encontré ayuda», pensó, mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Después de comer, Sandra se sentía un poco mejor. «Descansa un poco, querida. Estás segura aquí», dijo Angelina, arreglando las mantas alrededor de Sandra. «Muchas gracias por todo», dijo Sandra con la voz cargada de emoción. Realmente estaba desesperada. La mujer sonrió suavemente. «Vas a estar bien, solo descansa». Sandra cerró los ojos, sintiéndose verdaderamente segura por primera vez en mucho tiempo. Sandra se despertó después de unas horas, sintiéndose completamente revigorizada. «Sandra, antes de encontrarte, mientras caminaba por la carretera, vi a un hombre buscando a una mujer ciega. Creo que eras tú. Estaba poniendo algunos anuncios en los postes buscando a alguien con tu nombre. Dijo que se llamaba Eduardo. Me contó que estaba buscando a una mujer. Le dije que no te había visto, pero después de algunas horas tuve que hacer algunas compras para el refugio y te encontré en un lugar un poco más distante. ¿Conoces a este hombre que te estaba buscando?», preguntó Angelina sentándose al lado de la cama. Sandra sintió que el corazón le aceleraba. «Eduardo me está buscando. Sí, lo conozco, tuvo un accidente en la carretera y debe estar queriendo agradecerme, pero no es necesario. Lo ayudé con todo mi corazón», dijo ella, sintiendo una mezcla de esperanza y gratitud. «¿Puedes dejarme usar el teléfono?», preguntó Sandra, tratando de no pedir demasiado, para no volver a las calles. La señora le entregó el teléfono rápidamente, dejando que Sandra hiciera la llamada. «Gracias de nuevo, Angelina, no sé qué habría hecho si no me hubieras encontrado», dijo ella con la voz llena de gratitud. «¿Puedes marcar el número por mí? La tarjeta está en mi bolsillo, fue lo único que me quedó». Sandra pidió, agradecida de que no le hubieran quitado la tarjeta de Eduardo, de lo contrario, estaría completamente perdida. La señora ayudó a Sandra y marcó el número por ella. «Por favor, que él conteste», pensó Sandra oyendo el teléfono sonar al otro lado de la línea. Después de algunos tonos, Eduardo contestó. «Hola, ¿quién habla?», preguntó, con la voz llena de preocupación. «Eduardo, soy yo, Sandra. Supe que me estabas buscando en la carretera. Me desmayé y me llevaron a una casa. Después de eso me perdí hasta que finalmente fui llevada a un refugio y supe que me estabas buscando», dijo ella, sintiendo la emoción apoderarse de ella. «No necesitas agradecerme, te ayudé porque era lo correcto», dijo, feliz de saber que estaba bien de salud después del accidente. Eduardo suspiró aliviado. «Sandra, gracias a Dios estás bien. Claro que necesito agradecerte. Si no fuera por ti habría muerto. Voy a buscarte de inmediato», dijo él con la voz llena de determinación. «Dime dónde estás, que voy en camino», dijo él. Sandra pidió la dirección del refugio a Angelina y se la pasó a Eduardo, sintiendo una ola de alivio y gratitud.
Voy a llevarte a un lugar seguro, no te preocupes, dijo Eduardo despidiéndose de Sandra. Ahora ella se sentía un poco más segura. Esa era su oportunidad de encontrar a Sam. Finalmente una esperanza, pensó animada. Eduardo llegó al refugio rápidamente, encontrando a Sandra, que lo esperaba lista para encontrar a su hijo. «Sandra, estoy aquí», dijo él con la voz llena de preocupación. «Puedo llevarte a un lugar seguro». Sandra sonrió, sintiéndose profundamente aliviada. «Gracias, Eduardo, quiero encontrar a mi hijo, él me necesita», dijo ella tomando su mano. «Realmente pensé que no lo lograría». Eduardo la ayudó a levantarse con cuidado. «Eres fuerte, Sandra. Vamos a salir de aquí», dijo él conduciéndola fuera del refugio. Sandra agradeció la hospitalidad y bondad de Angelina antes de partir. Eduardo llevó a Sandra inicialmente a su casa. Le prometió que era un lugar seguro, donde ella podría recuperarse completamente. «Aquí estarás a salvo. Esto es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hiciste por mí», dijo él, mientras entraban en una casa acogedora y bien cuidada. Sandra se sentía verdaderamente segura por primera vez en mucho tiempo. Mientras Sandra contaba todo lo que había sucedido, desde el abandono hasta la fuga de su marido con su hijo, Eduardo comenzó a planear cómo confrontar a Pablo. «No voy a dejar que él salga impune después de lo que te hizo. Necesitamos localizar a tu hijo lo antes posible y garantizar su seguridad también», dijo Eduardo con convicción. «Sandra no merece esto», pensó él, antes de llamar a un abogado de confianza explicando la situación. El abogado garantizó que tomaría todas las medidas necesarias para mantener a Sandra y a su hijo a salvo. «Pablo va a pagar por lo que hizo», pensó Eduardo mientras miraba a Sandra, decidido a protegerla a toda costa. Sin embargo, Sandra no soportaba más estar lejos de su hijo. Sin saber si estaba a salvo, insistió en que fueran a la casa de Pablo, asegurándose de que su hijo estuviera bien. «Vamos a resolver esto de una vez por todas», dijo Eduardo, mientras se preparaba para el enfrentamiento. Sandra, sintiéndose un poco más fuerte, insistió en acompañar a Eduardo. «Necesito enfrentar esto también», dijo ella con la voz firme. «No puedo dejar que él siga aterrorizándome», dijo ella, y Eduardo estuvo de acuerdo, respetando su decisión. «Vamos juntos, jamás permitiré que este hombre te haga daño», dijo él, tomando su mano con firmeza. Cuando llegaron a la antigua casa de Sandra, Pablo estaba presente. Su voz era de pura sorpresa e indignación al ver a Sandra y Eduardo llegar. «¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo volviste?», preguntó Pablo, tratando de mantener la compostura. Eduardo dio un paso adelante. «Vas a responder por tus acciones. No podías haber dejado a tu esposa en medio de la carretera para que muriera», dijo Eduardo con la voz llena de autoridad. Pablo rió nerviosamente, intentando disimular. «Yo no voy a cuidar más de esta mujer, ya me ha dado demasiados problemas. Es un obstáculo en mis planes, no puedo quedarme con ella», dijo él, pero su voz traicionaba su inseguridad. Sandra sintió la ira crecer dentro de sí. «¿Crees que quiero seguir dependiendo de ti después de que me dejaste en la carretera como si fuera un objeto sin valor?», preguntó ella con la voz firme. «Intentaste abandonarme y quitarme a mi hijo. No quiero estar cerca de ti, solo quiero a mi hijo lejos de ti», dijo ella con la voz llena de ira e indignación. Eduardo, al lado de Sandra, se acercó a Pablo con autoridad. «Estás en una posición muy delicada, Pablo. Es mejor que colabores y entregues al niño. Algo me dice que estás haciendo algo ilegal aquí y por eso abandonaste a tu esposa. Fue para que ella no te denunciara, ¿verdad?», preguntó Eduardo, atento a lo que Sandra había dejado escapar. Pablo sabía que no tenía salida. «¿Qué más quieren?», preguntó con la voz derrotada. Sandra dio un paso al frente. «Solo quiero a mi hijo de vuelta», dijo ella, sintiendo la fuerza de sus palabras. Eduardo permaneció a su lado, una presencia fuerte y solidaria. Pablo, al darse cuenta de que no tenía cómo escapar, suspiró derrotado. «No entiendes, Sandra, Sam no paraba de gritar después de que te dejé en la carretera. No dejaba de llorar y gritar, así que también me deshice de él. Estaba llamando demasiada atención y podían llamar a la policía. Tuve que actuar rápido antes de que ustedes me causaran más problemas», confesó con la voz fría y desdeñosa. Sandra sintió una ola de furia apoderarse de ella. «¿Te deshiciste de mi hijo?», gritó avanzando sobre Pablo.
Se acercó guiándose por el sonido de la respiración agitada de Pablo y sin pensarlo 2 veces, le dio una bofetada en el rostro, la ira y el dolor estallando en un solo gesto. «¿Cómo pudiste?», preguntó con las lágrimas corriendo por su rostro. «Él es solo un niño». Eduardo sujetó a Sandra tratando de calmarla. «Vamos a resolver esto de la manera correcta», dijo él, con la voz llena de determinación. Eduardo rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía, explicando la situación y lo que Pablo había hecho con su propio hijo. «Necesitan venir de inmediato. Él dejó a un niño en la carretera y a su esposa para que muriera. Estoy seguro de que hay más crímenes bajo la superficie», dijo Eduardo mientras Sandra escuchaba sintiendo una mezcla de pavor y desesperación. «Vamos a encontrar a Sam, te lo prometo», dijo Eduardo apretando la mano de Sandra, que temblaba de miedo por lo que podría haberle sucedido a su hijo. La policía llegó rápidamente, arrestando a Pablo e iniciando una investigación sobre el paradero de Sam. «No puedes hacerme esto, Sandra. Te cuidé todos estos años. Merezco que me escuches», gritó Pablo, mientras era llevado por los oficiales. «Vamos a encontrar a su hijo, señora», aseguró uno de los oficiales a Sandra. «Él pagará por todo lo que hizo, pero ahora necesito encontrar a mi Sam», pensó Sandra, finalmente sintiendo un peso desaparecer de sus hombros. «Si algo le ha pasado a mi hijo, no puedo pensar en eso. Sam es listo, él sabrá cómo arreglárselas. Tengo que creer en eso», dijo ella, con la voz llena de esperanza y determinación. Sandra y Eduardo comenzaron a buscar pistas sobre el paradero de Sam. Fueron de puerta en puerta cerca del lugar que Pablo confesó haber dejado al niño, preguntando si alguien había visto al niño. «Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. Es un niño. Fue dejado aquí por un hombre cruel. Necesito encontrarlo», imploraba Sandra mientras Eduardo la apoyaba. La búsqueda era exhaustiva, pero Sandra no se rendía. «Necesito encontrar a mi hijo. Debe estar tan asustado, pobrecito», pensaba mientras continuaban la búsqueda. «No pararé hasta tenerlo en mis brazos nuevamente», pensaba. Mientras tanto, Eduardo la ayudaba a guiarse por el camino. «Dios mío, por favor, no dejes que le haya pasado algo a mi hijo. Protégelo y haz que lo encuentre», rezaba ella sin cesar. Finalmente, después de horas de búsqueda, recibieron una pista. Una mujer había visto a un niño solo en un parque cercano. «Estaba llorando mucho, parecía perdido», dijo la mujer, indicando la dirección del parque. Sandra sintió una ola de esperanza. «Vamos, Eduardo, tenemos que ir ahora. Guíame hasta él, por favor». «Tengo que encontrar a mi hijo», dijo ella, agarrando la mano de él con fuerza. «Estamos casi allí», pensó mientras se dirigían rápidamente al parque. Al llegar al parque, Sandra comenzó a llamar a Sam. «Sam, Sam, ¿dónde estás?», gritaba con la voz llena de desesperación. Eduardo también buscaba, mirando en todas las direcciones. «Vamos a encontrarlo, Sandra, te lo prometo», decía él tratando de mantener la calma. De repente, Sandra oyó una voz débil y familiar. «Mamá, mamá, ¿eres tú?». Era Sam, su voz llena de miedo y esperanza. Sandra corrió en dirección al sonido sin temor a que hubiera agujeros en el camino o piedras, solo su instinto maternal guiándola con los brazos extendidos en dirección a la voz de su hijo. Cuando finalmente encontró a Sam, Sandra lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Hijo mío, vine lo más rápido que pude. Me perdí. Nunca te dejaría, nunca». «¿Estás bien?», preguntó, examinándolo con las manos con cuidado. Sam sollozaba, agarrándose a su madre. «Tenía tanto miedo, mamá, pensé que nunca te volvería a ver», dijo él con la voz temblorosa. «Yo también tenía miedo, pero ahora estamos juntos», respondió Sandra besando la frente de su hijo. «Nunca más dejaré que algo te pase. Tu padre no volverá a hacerte daño, te lo prometo, hijo mío. Perdóname por la demora». Eduardo observaba la escena, sintiendo una profunda admiración por Sandra. «Ahora están todos bien, todo va a salir bien», dijo él con una sonrisa. «Ahora vamos a llevar a Sam a un lugar seguro». Sandra asintió, sintiéndose finalmente en paz. «Gracias, Eduardo. Nos salvaste la vida», dijo ella tomando su mano. «Ahora podemos empezar de nuevo». Eduardo sonrió, sintiéndose agradecido por poder ayudar. «Estamos juntos en esto», respondió mientras se dirigían al coche. Con Sam finalmente seguro, Sandra y Eduardo cuidaron de él.
Descubrieron que algunas personas habían sentido pena por el niño y le habían dado comida y agua en el parque. Fue la bondad de esas personas lo que mantuvo a Sam vivo hasta que su madre pudo encontrarlo. Luego, Sandra y Eduardo llevaron al niño al médico, asegurándose de que estuviera muy saludable a pesar del susto. Solo necesitaba continuar alimentándose adecuadamente y recibir los cuidados de su madre. Así, Sandra, Eduardo y Sam comenzaron a adaptarse a su nueva vida, lejos de las presiones y amenazas de Pablo. «Todo va a estar bien, hijo mío», decía ella mientras abrazaba a Sam. «Ahora estamos a salvo». Pablo permaneció encarcelado después de su arresto inicial y la policía descubrió una serie de otros crímenes que había cometido, incluyendo fraude. Estos descubrimientos revelaron el verdadero motivo por el cual abandonó a Sandra y a Sam. Temía que sus actividades ilegales fueran expuestas por Sandra, quien era demasiado atenta a todo lo que ocurría. Con Pablo preso, madre e hijo pudieron respirar aliviados, sabiendo que nunca más los lastimaría. Después de un tiempo, Sandra encontró un trabajo que era adecuado para alguien con discapacidad visual. Se aseguró de no depender de nadie más, haciendo todo lo posible para garantizar que ella y Sam estuvieran en un entorno familiar seguro y lleno de amor. Por su parte, Eduardo se convirtió en una presencia constante y segura en sus vidas, ayudándolos a reconstruir todo lo que habían perdido. «Ustedes merecen toda la felicidad del mundo, Sandra. Después de saber todo lo que han pasado, mi admiración por ustedes crece cada día», decía él, siempre dispuesto a ayudar. Con el apoyo de Eduardo, Sandra comenzó a reconstruir su vida con dignidad y seguridad. Reflexionaba sobre todas las dificultades que había superado y la fuerza que había encontrado en sí misma. «He pasado por tantas cosas, pero ahora soy más fuerte. Tengo a mi hijo que está feliz y saludable. Tengo un amigo que estuvo a mi lado y me ayudó a salir del caos en el que estaba mi vida y un trabajo que amo. Tengo todo lo que necesito», pensaba mientras trabajaba alegre por su independencia. «Tengo un futuro por delante y voy a aprovecharlo al máximo con las personas que amo», se decía a sí misma, decidida a hacer que cada día valiera la pena. Sam también comenzó a adaptarse a la nueva vida, lejos de las presiones de su padre. «Estoy feliz aquí, mamá», decía él, siempre con una sonrisa al ver la nueva casa en la que vivirían. Sandra veía la felicidad de su hijo como una señal de que estaban en el camino correcto. «Qué bueno es ver a mi hijo feliz», pensaba ella, sintiéndose agradecida por cada día al lado de Sam. «Tenemos un futuro brillante por delante», le decía a su hijo, llena de esperanza. Así fue como Sandra y su hijo comenzaron una nueva vida, agradecidos por la ayuda de Eduardo y listos para el futuro. «Vamos a construir algo maravilloso juntos», decía Sandra, mientras miraba hacia el futuro con determinación. «Somos una familia, y nada puede separarnos», pensaba, sintiéndose más fuerte que nunca. Ahora Sandra y Sam estaban listos para enfrentar el futuro con coraje y gratitud. «Tenemos mucho por lo que agradecer y mucho por construir. Vamos a conseguir todo lo que queremos juntos», decía Sandra abrazando a su hijo con el corazón lleno de esperanza y renovación. Si te gustó esta historia, te invitamos a dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos inmensamente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Te veo allí.